Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia, sobre todo los presenciales y tanto con las personas que están a través de videoconferencia. Gracias por asistir. Vamos a hacer la presentación del informe de coyuntura eh, que nos elabora Corporación 5, como sabes, desde hace ya muchos años. Siempre lo recordamos, ¿no? Pero este es el número 123 trimestres. Ya dan como para tener un recorrido importante de análisis y de seriedad en los planteamientos, sobre todo cuando hacemos perspectivas, ¿no? Que realmente después lo bueno es que aunque nos dan un poquitito en los tobillos al principio, siempre coincidimos que al final coincide con lo que es la realidad y eso es lo más importante. Pues, como les decía, está José Miguel con nosotros para presentarlo y si te parece, José Miguel. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. La economía dice que es la ciencia que predice el pasado. Bien, entonces, justamente, ¿y por qué predice el pasado? Porque decimos qué es lo que va a suceder y justamente por decir qué es lo que va a suceder, termina por no suceder. Es decir, y esa es, al principio es cierto que incorporas un susto mediático de, oiga, tenga usted cuidado con estos riesgos porque si no se corrigen, el riesgo genera problemas. Entonces, al final no se genera el problema, pero no porque se haya uno equivocado en el diagnóstico, sino porque justamente se llevan a cabo las correcciones oportunas. Eso es más o menos lo que ha sucedido en 2025 y de lo que prevemos que pueda suceder en 2026. Como siempre decimos, mira, a ver, Tomás, el pasador. Como siempre decimos, eh, a ver, está- estaba encendido. Ahora, a ver. Ahora ya. Como siempre decimos, el informe está actualizado a la mañana de hoy, ¿vale? Que el último dato, ayer salió el índice de comercio al por menor y esta mañana salió la tasa de crecimiento para la economía española. Y bueno, pues más novedades imposible el llevar a cabo, que es una de las naturalezas también importantes que tiene el informe de coyuntura. Los indicadores de demanda, como siempre también planteamos, hay unos que son coetáneos al ciclo, otros que anticipan el ciclo y otros que son posteriores en respuesta. La energía eléctrica disponible vemos cómo ha ido evolucionando, pero la sintomatología que podemos comprobar en la mañana de hoy, en la presentación de la mañana de hoy, es una cierta estabilización en las tasas de crecimiento. Se sigue creciendo, pero de forma estable. Entonces, de forma más estable significa que poco a poco se va a agotar ese crecimiento, aunque repito que todavía en el ámbito de los positivos. La energía eléctrica disponible es el uso de la energía que hace la economía, tanto desde el punto de vista doméstico como productivo, y pues bueno, pues sigue incrementándose. Lo que ocurre es que, bueno, mejoras interanuales, pero mejoras cada vez más tímidas respecto al año anterior. En el número de vehículos matriculados, aquí hay una sintomatología diferente de lo que sucede en el resto del territorio nacional, sobre todo dirigido hacia el mercado del vehículo de alquiler, en donde incluso en las etapas de crisis hay una mejora en las matriculaciones, pero también a tasas desaceleradas, como el comportamiento propio que el sector turístico principalmente está ya manifestando. Eh, Quien no termina por reaccionar y es necesario que se planteen políticas económicas estratégicas es el sector de la construcción. Este es un indicador adelantado al ciclo, sobre todo adelantado al ciclo, por un lado, desde el punto de vista de las infraestructuras y por el otro, principalmente, uno de los temas más puntuales, el ámbito de la vivienda. Bien, entonces, bueno, sigue estando en consumos positivos, en producciones positivas, pero no termina por relanzar y el problema no es del sector, el sector tiene capacidad para llevarlo a cabo, el problema es de las circunstancias económicas que no invitan a que este avance, teniendo en consideración que es lo que se denomina un sector económico de corto plazo, es decir, en poco momento es capaz de aglutinar muchas horas de trabajo y mucho nivel de negocio y ahora mismo hay una capacidad potencial que puede desarrollar. Y ahí es donde se detecta, es decir, hay tímidas mejoras en el ámbito de la vivienda. Esto lo medimos a través de las licitaciones oficiales en materia de construcción y bueno,
Si tenemos en consideración que habían 10.000 viviendas año en 2008 y que ahora apenas se llegan a las 1.000, pues vemos que mientras sigue creciendo la demanda, el gap y la presión sobre los precios sigue existiendo y esas circunstancias no va a cambiar entre 3 y 5 años, salvo que hoy comiencen a generarse la construcción del gap necesario. El índice de comercio al por menor, como decíamos, en el día de ayer ha habido una estabilización dentro del campo del número positivo. ¿Y por qué esto ya no es solo demanda doméstica, sino demanda turística? Bien, el índice de comercio al por menor también se ve modificado por la demanda turística y tanto desde el punto de vista del negocio como del empleo, pues bueno, pues llegó inicialmente a su capacidad máxima en crecimiento de porcentaje y ahora está estabilizado en números positivos, pero ahí podemos ver la tendencia de creación de nuevos puestos de trabajo en el ámbito comercial. El gasto turístico, más por la variable precio que por la variable cantidad, porque esta se está atenuando y 2026 va a ser uno de los lugares en donde se va a manifestar esa atenuación de flujo de visitantes. La variable precio sí está alimentando que el gasto turístico afortunadamente siga situándose en cifras récord en respecto al trimestre de referencia en el que estamos. Otro de los, siempre lo decimos también, trimestre tras trimestre, otro de los grandes vencedores es la recaudación del IGIC, es puramente identificada con el ámbito del crecimiento económico, porque es un impuesto que afecta al nivel de gasto de la economía. Lo único que si nos separáramos lo suficientemente, una distancia bastante importante, veríamos que ya no es una pendiente claramente positiva, sino que la pendiente poco a poco se va desacelerando. Y es algo también normal por las tasas de crecimiento económico que después argumentaremos. El índice de precios al consumo, esta misma mañana se dio el dato provisional para el mes de enero. En Canarias tenemos que esperar al 13 de febrero para conocerlo. Ha bajado, pero claro, ha bajado porque enero es un mes circunstancialmente, ya no solo por la evolución de electricidad y carburantes, sino también porque las rebajas hacen su efecto que lo haga disminuir. En el mes de diciembre, que es lo que plantea este dato, pues también diciembre es un mes netamente inflacionista por incorporación de mayor nivel de gasto. Ahora mismo hemos querido ordenar en la última columna, en 2025, cuáles han sido las tasas de crecimiento con mayor impacto en precios y hostelería y turismo son los restaurantes y hosteles, son las principales. Alimentación, vemos cómo poco a poco ya se ha ido decrestando, pero también hay una cosa que hay que tener en consideración, todas las tasas son positivas. Es decir, siguen creciendo los precios, pero a tasa desacelerada. Pero quédense con la primera parte de la frase, siguen creciendo los precios. Y la vivienda agua es justamente por el ámbito de los combustibles que utilizamos en la vivienda, principalmente la electricidad. La subyacente lleva 3 meses consecutivos generando estabilidad en torno a ese dato, a ese último dato. Y esta es la inflación estructural. Recordemos que el objetivo es llegar al 2%, todavía queda algo de camino por recorrer, con lo cual ahora, entre los problemas geopolíticos internacionales, pues bueno, pues el propio Banco Central Europeo ha planteado la posibilidad de seguir disminuyendo tipos de interés pues, para al menos estabilizar aún más el índice de precios al consumo. Y el Euribor reacciona también a esa falta de disminución de los tipos de interés, en donde a día de ayer estaba el 2,25, pero ese es un dato de referencia que está fuera del trimestre. Justamente por esa falta de progresión en la disminución de los tipos de interés hace que el nivel de crédito, al igual que los índices de morosidad, ya no son tan potentes como lo eran al principio de la recuperación, eso es algo también lógico, y debido al incremento de la renta, principalmente de la familia, pues ha habido incrementos en las tasas de ahorro. Esto es un dato importante que hay que tener en consideración, importante y enriquecedor para una economía. Una economía tiene que generar ahorro con el objeto de que este ahorro en un momento se va a convertir en inversión o, por ende, en consumo.
Si nos vamos al mercado de trabajo, que esta misma semana conocimos la encuesta de población activa, pues bueno, pues se estabiliza el número de creaciones de empresas, aunque incluso en el último mes hay un descenso, pero bueno, ya se está por encima de aquel marco de las 60.000, desde hace bastantes trimestres y meses se está por encima, está ahora en el torno de las 62.500 empresas. Ayer vimos un titular llamativo que se extrae de la propia encuesta de población activa, en donde la mejora del empleo es por empleo público, que es importante tenerlo en consideración, principalmente que es importante tenerlo en consideración, es una actividad económica más, pero que no genera recursos propios. Los recursos de sostenimiento de la actividad pública se los genera la actividad privada. El número de afiliaciones a la seguridad social, como hay un mayor número de empresas, aparece también un mayor número de afiliaciones. Cuando caen las empresas y suben las afiliaciones es porque su empleador es público. Es una de las cosas que hay que tener también en consideración. Y por ende también hay un descenso del paro registrado, que en registrado están 146.000 personas, en EPA está en torno a las 150.000. Ya afortunadamente ambas estadísticas, siendo de procedencia diferente, se van estabilizando. Si nos vamos a la encuesta de población activa, los ocupados se incrementan y el paro disminuye. Pero ojo, en el último dato hay un tema importante. Ha incrementado el paro en 2025 respecto a 2024 por incorporación de la población activa por un lado y por incapacidad de la economía de absorber el incremento de la población activa y convertirla en población ocupada. Por eso la tasa de paro de este último trimestre es superior a cómo se cerró el trimestre anterior, en 0,7 puntos por encima, estando en el 12,63% en la actualidad. Ya España está por debajo del 10%. Aquí también hay otro secreto del éxito, en donde esto es una pregunta que la EPA hace en los 15 días de referencia. ¿Ha usted trabajado? Aunque hayas trabajado una hora, ya sales como ocupado. Y los fijos discontinuos pues generan también esta pequeña variabilidad estadística que puede ocultar otra realidad, que es la que sospechamos todos, que hay muchas personas con contratos indefinidos que solo han trabajado un día en el lugar de referencia y aparece como ocupado y no desempleado. Y por último, pues bueno, pues los riesgos y las incertidumbres que se plantean. Nuestro sector motor está en proceso de desaceleración, eso es algo lógico, es decir, aquellas economías de récord, repito, ya no tanto, ya pernoctaciones ya salía que íbamos a ir por abajo, en visitantes todavía no, 2026 es probable que sí. En gasto turístico, afortunadamente, por lo que decía antes, la variable precio se sigue incorporando. Y la financiación y el crédito y recursos, pues bueno, esos endurecimientos que están existiendo para evitar que los criterios de morosidad se incrementen, pues hace que el nivel, lo veíamos antes estadísticamente, de endeudamiento, pues se va conteniendo. Factores políticos exógenos procedentes de la geopolítica, bueno, y yo creo que no se puede decir nada nuevo de lo que está sucediendo. De repente hay más, menos aranceles, hay una circunstancia errática. Seguimos detectando y se constata un problema con el ascentismo laboral. No discutimos ni las causas, pero que existir existe y sobre todo que existe en crecimiento divergente respecto a lo que sucede en el resto del territorio nacional. Eso es como mínimo. Y ahí sí se invita a la organización como CEO de Tenerife, así como el resto de organizaciones más representativas, a que se proceda a su análisis. Y después la otra sintomatología de nuestras relaciones laborales es la baja productividad. Con esos dos pilares, los niveles de competitividad están seriamente con problemas. Hay un desempleo estructural, esas 150.000 personas en donde son de difícil reincorporación, y el ámbito de trabajo para insertarme socialmente, y uno de los factores en donde te insertas socialmente es a través de la vivienda. Bien, pues inalcanzable e inapelable que un incremento salarial te pueda ofrecer la adquisición de una vivienda. Es inalcanzable, es que no tiene, son variables que no tienen que estar. El problema de la vivienda viene desde el punto de vista de la oferta.
En definitiva, con todos los datos recabados, la tasa de crecimiento económico de 2025, en base a la que hoy plantea para España del 2,8%, nosotros estimamos que es del 3,2% para 2025. El viernes que viene el ISTAC dará a conocer el dato definitivo y la tasa de paro, como bien decíamos, es del 12,63%. Para 2026 nos vamos a mover en el entorno del 2%. La propia Ley General de Presupuestos de la Comunidad Autónoma plantea el 1,9%. No es que seamos más optimistas que el gobierno, no, ellos lo ajustan al nivel de recaudación y como el empleo es consecuencia del crecimiento económico, teniendo en consideración la afluencia de población activa que se ha ido incorporando en los años anteriores, pues es muy probable que la tasa de paro se incremente. Es decir, no va a tener tanta potencia la economía canaria para generar tanto empleo respecto al número de personas que se vayan reincorporando. Salvo que esa variable de reincorporación de nuevos activos disminuya, la tasa de paro no hay ninguna razón para pensar que vaya a disminuir respecto al año presente. Y esto es cuanto tendría que informar y ahora en las preguntas y reflexiones se puede aclarar alguna consideración más. Muchas gracias. Gracias, José Miguel. Antes de darles un pequeño análisis también de la situación, eh, digamos, social, económica, que siempre acompañamos a este informe de coyuntura, una pregunta, José Miguel. Hay un anuncio por parte del gobierno de, digamos, regularizar la situación de unos 500.000 inmigrantes que en estos momentos no tienen documentación, independientemente de que no nos metemos, ¿no?, en la parte social, política, jurídica de cómo hacerlo y por qué hacerlo. Estas personas que ahora mismo no están censadas como personas activas que buscan empleo, pasarán a ser parte de la fuerza laboral, pero empezarán estando esos 500.000 o esos 30 o 40.000 que se prevén en Canarias, parte de ellos o gran parte de ellos como parados, por lo cual podemos tener un problema a lo mejor de incremento técnico de lo que es la tasa de paro, tanto en España como en Canarias. Es que cuando pensaba en el incremento de la población activa, trimestre tras trimestre se ha ido detectando, bueno, somos una comunidad autónoma en vitalidad demográfica y en vitalidad laboral, es decir, es pues un lugar idóneo para conseguir un empleo, porque hay vacantes, en eso también hay que tenerlo en consideración. Obviamente nada que decir sobre el ámbito social de la regularización, pero desde el punto de vista económico, cualquier presión demográfica no regulada origina distorsión. Salvo, por ejemplo, cuando hay afluencia de personas inmigrantes traídas desde el punto de vista de los contingentes profesionales, esos ya vienen con un empleo y con un contrato. Es decir, es población activa que crece, pero población activa que automáticamente se convierte en población ocupada. Cuando tú regularizas estas características, es población activa que crece y ya el mercado dirá, en base a la categorización profesional de cada uno de ellos y los criterios de empleabilidad, se pueden incorporar. Esto va a alimentar la población activa y no la ocupada en principio. Sí, pero que no es automático, o sea, es decir, No, para nada. Hay oferta y demanda en el mercado laboral. Es decir, que la cualificación que pueden tener los inmigrantes puede adaptarse en algunos aspectos. Entonces expulsa al residente que no es capaz de albergar. Sí, vamos. Que eso no es ni bueno ni malo ni todo lo contrario, sino que cuando aparezca un incremento de la tasa de paro, pues pensemos siempre en las variables explicativas de por qué sucede. Gracias, José Miguel. Bueno, yo, aparte y agradecerte mucho el informe, porque como siempre es un informe que nos deja la hoja de ruta clara, ¿no?, de los próximos meses y un poco los resultados de lo que estamos haciendo. Yo creo que hay un par de temas que tenemos que profundizar, si me permiten, ¿no? Primero, estamos ante un día, mañana va a haber una manifestación del campo canario en contra de lo que es la apertura al Mercosur. Nosotros creemos que el Mercosur nos puede aportar positivamente a la economía, pero no podemos dejar en esa negociación aparte los efectos que puede tener la agricultura en España, en Europa y en Canarias en este caso, ¿no? Entonces, la verdad es que Canarias, cuando se integró en la Unión Europea, cambiamos el mercado protegido que teníamos, por ejemplo, en el plátano en España
pues por un mercado abierto en Europa, donde no podemos competir en estos momentos porque los costes salariales, los costes regulatorios, las normas sanitarias y de calidad no son las mismas para los países de Mercosur y obviamente no podemos competir en precio, por lo cual se hace necesario actualizar lo que son las ayudas, como ya se hizo cuando se integró y se perdió el mercado, digamos, protegido de España, en las ayudas del POSECAN y en las ayudas para el sector. Entonces entendemos que la compensación tiene que ser justa, o sea, no podemos tener una situación amparada en una integración que ya ha pasado en número de personas, en competitividad, en competencia, etcétera, y le abres el mercado a más competencia y no proteja a la agricultura. Partimos de la base que todos sabemos que la agricultura canaria no puede garantizar el consumo de perdón, de toda la población de hecho y de derecho que tenemos en Canarias y el mercado turístico, y que lo que tiene que hacer es compaginarse, pero lo que tenemos que tener es la sensibilidad de valorar esa situación, ¿no? Esto no es un problema de demagogias ni de falsos, digamos, conceptos, ¿no?, que podamos poner encima de la mesa, pero nos va a costar más recuperar al sector agrario si cae que mantenerlo. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, si me permiten el símil, es empezar a dejar en Canarias de apretar el botón del pánico y empezar a apretar el botón del progreso, si me permiten, cuando tenemos capacidad de análisis, de prever lo que va a ocurrir, y lo que hay que tener es sensibilidad, pues en este caso pública, para ver que este sector, si no se sostiene, por sí solo le es muy difícil competir. Y yo creo que aporta más de lo que realmente es un porcentaje, a lo mejor pequeño en el PIB, pero muy importante en la sostenibilidad y en el medio ambiente. Si me permiten también, si tenemos que hablar de productividad, decirles que en el último informe de la EPA hay un dato clarísimo. El tiempo real de trabajo en España está ahora mismo en 30,5 horas, muy por debajo de lo que el gobierno pretende regular en esta aumentada reducción de la jornada laboral. Y curiosamente, en el sector público, los trabajadores públicos trabajan mucho menos y solo trabajan 27,8 horas semanales. Yo creo, sinceramente, que esa combinación de pocas horas, que se derivan, entre otras cosas, del número de horas que trabajan, pero también del absentismo que se está dando, junto con los problemas de la burocracia que se está ya instalada en la administración pública desde hace mucho tiempo, es un círculo vicioso que daña de manera profunda la productividad y la capacidad de generar empleo. Con respecto a la propuesta de ayer de la Secretaría de Estado sobre el salario mínimo interprofesional, decirlo que para nosotros es una decepción la falta de capacidad de diálogo y la, digamos, prominencia del Ministerio en hacer uso de su capacidad de legislar, que está bien, pero cada vez se aleja más de la realidad, cada vez genera más conflictos sectoriales y territoriales. Como saben, Canarias está por encima del 70% del salario medio, del salario mínimo, y estamos muy por encima en esos sobrecostes para las empresas. Y no vamos a decir, porque no es así, la mayoría de los salarios de convenio están muy por encima del salario mínimo, pero sí está claro que hay muchas actividades que están generando conflictos en los sectores. A lo mejor la problemática no viene tanto por los salarios, sino viene tanto o más por dos aspectos importantes. Primero, la temporalidad y la falta de contratos de jornada completa, porque la actividad no los permite. Y a lo mejor lo que tenemos que pensar es si hay que trabajar menos personas más tiempo para que puedan vivir mejor y el resto puedan tener mayor protección, o lo que tenemos que seguir en esta línea para entre todos intentar avanzar, pero los resultados de la productividad cada año, aunque aumenta, nos aleja más de Europa, nos aleja más de lo que es el primer mundo. Y yo creo que eso debemos hacer no solamente una reflexión, que yo creo que está más que hecha, sino que el sostenimiento del estado del bienestar, como ya nos enseñaron los países nórdicos en su momento cuando se reconvirtieron y ya dejaron de depender tanto del petróleo,
es que primero hay que crear empresas, luego hay que hacerlas más fuertes, luego mejorar la productividad y eso conlleva automáticamente a la mejora de salarios. Empezar esto invirtiendo en la pirámide es un error que puede tener consecuencias importantes en la estructura del empleo y de las empresas de un país. También me gustaría hacer una referencia a la perplejidad que tenemos los empresarios que durante tantos años hemos tenido reticencia a mejorar el REF en algunos aspectos porque la ficha financiera es limitada de las ayudas de Europa hacia Canarias y ahora que llegamos a un consenso, además pedido por los trabajadores, de que se pueda hacer una reducción en el IRPF para las rentas, los propios sindicatos se opongan, de una manera que a nosotros, yo le digo, nos sorprende muchísimo, porque no solo con el esfuerzo de subir los salarios, que estamos subiendo los salarios los empresarios por encima del IPC, pero no solamente con la subida de los salarios se va a poder solucionar la renta disponible de las familias. Hay que bajar el esfuerzo fiscal de las familias y una buena fórmula sería aparejarlo a la bajada del pago de impuestos de IRPF, tanto en el tramo autonómico como en el tramo nacional, pero también no nos olvidemos que le tenemos solicitado al gobierno y lo viene postergando día tras día la bajada del IJIC, lo cual permitiría a las familias tener más disponibilidad para consumir, para invertir o incluso para ahorrar. Entonces, en esa línea yo creo que tenemos que ponernos todos de acuerdo qué es lo que queremos. Si lo que queremos es mantener una economía que no es capaz de generar todas las perspectivas que la familia necesita, o van a seguir pensando que los empresarios somos capaces de todo y somos capaces de lo que la productividad nos permite, ¿no? Si me permiten también, por terminar mucho y dejarle a si alguien tiene alguna pregunta, nosotros, el mensaje que queremos dar hoy es muy claro. Trabajemos más en construir puentes y menos en rayas, en líneas rojas, ¿vale? Hay que crear puentes, cruzarlos y encontrarnos en ese puente con capacidad de diálogo y capacidad de compromiso. Y por terminar con dos temas, yo creo que importantes para esta casa, decir que, como saben, hemos presentado ayer en los medios de comunicación la puesta en marcha del clúster de la industria de defensa. No hay mayor volumen de recursos públicos en los próximos años para crecimiento económico. Hemos perdido dos trenes importantes en Canarias. Uno fue la fintech, todo lo que es el desarrollo de las tecnologías en los sistemas bancarios, en los sistemas financieros, y otro es la biotecnología. Y yo creo que esta podemos dar un paso importante. Hemos unido en ese clúster al Ministerio de Defensa, consultores y empresarios. Y la idea también es incorporar fondos de inversión y empresas financieras que puedan aportar capital para ese tema. Y el gobierno de Canarias lo que tiene que hacer es una buena campaña de captación y el refuerzo de lo que son los incentivos económicos fiscales, que siendo los mejores que hay en toda Europa, tenemos que sacarle más provecho. Y luego también un orgullo que es de este equipo que viene trabajando ya desde hace algunos años. Hemos llegado a un acuerdo con la universidad a distancia y hemos creado el microcrédito, la microcredencial, perdón, para el REF. Quiere decir que cualquier persona que tenga capacidad para estudiar en la universidad puede acceder a ese microcrédito que le va a dar una especialización sobre el REF, que lo creo que es importante tanto para la propia empresa en lo que son las habilidades de soft skill, pero también el conocimiento del REF, porque poco a poco, a medida que entre dentro de la educación, pues todos tendremos más conocimiento del tema. Y estamos tan contentos de esto no solamente por el hecho de haberlo aprobado, sino que en 24 horas las 30 plazas que hemos financiado, que la financia la COE, se han llenado. O sea, por lo cual esto nos da ánimos, pues tenemos 4 o 5 microcredenciales más que estamos a punto de terminar, que se las iremos dando a conocer, pero yo creo que esa es la línea de acercar la formación de alto nivel a las necesidades de las empresas y eso nos va a mejorar en productividad. Si tienen alguna pregunta, encantados de contestar. Habían dicho que ¿Sí? prevén un crecimiento del 2% para este año y que al final esto es menos de lo que hemos crecido el año pasado.
y que ya se nota la desaceleración. Si podrían resumirnos un poquito en qué cosas se está notando la desaceleración más, en qué sectores y un poco a qué lo achacan. Principal. Principalmente en la afluencia turística, es decir, es cuando tú notas de primera mano que de forma muy específica y rápida aparece un descenso en la facturación, por las razones que fuera, es porque hay un cierto agotamiento. Y los dos sectores de corto plazo, lo que decíamos antes, era turismo y construcción, o sea, servicios y construcción. Entonces, principalmente es porque se espera ya que la afluencia creciente del ámbito del turismo se va a ir atenuando. No significa que vayan a disminuir, sino que se va a ir atenuando. Tener una tasa de crecimiento del 2% es importante. Es la tradición, vamos, si lo viéramos desde otro planeta, veríamos que es bastante, es importante y alta. Son unos 40.000 empleos. Es decir, el asunto es verla después de las tasas de crecimiento experimentadas en los años anteriores. Entonces, por ejemplo, la economía española a día de hoy dice que ha crecido un 2,8. Un 2,8 es muy alto, pero claro, fue un 3,6 el año pasado. Entonces, claro, ahí es donde hay que ver la preocupación. La preocupación, ¿por qué se plantea? No es porque vaya a haber menos generación de renta, sino porque, primero, la planificación privada es saber en el entorno del que te vas a mover. Y la planificación pública para que actives políticas anticíclicas. Es decir, el propio gobierno de Canarias, que es la principal crítica que se le podría dar en su ley de presupuestos, es que asume que la economía para el año que viene no va a llegar al 2%. Claro, tu trabajo es evitar que eso suceda. Es lo que antes de lo que como empezamos a predecir el pasado, ¿no? Dice, oiga, creo que es lo que va a suceder, vamos a evitar que esto suceda. Entonces, por lo tanto, ese es el principalmente. Y segundo, también los agotamientos naturales de la propia administración. Los dos pilares fundamentales, el consumo privado derivado del empleo, los recursos provenientes principalmente por sectores estos de corto plazo, y el otro es el gasto de inversión pública. Y esa ficha también pues está en un proceso de desaceleración, porque es importante, o sea, es imposible mantener el ritmo de crecimiento que se estableció sobre todo después de la COVID en 2020. Sí, como complemento a lo que dice José Miguel, un apunte, es decir, si con el 3,2. 3,2% hemos creado lo que al parecer es poco empleo nuevo, que ese poco empleo nuevo la mayoría ha sido público, y ahora vamos a ir a tasas del 2%, y además vamos a tener un incremento posible de gente inscrita en el paro por el tema que habíamos hablado de inmigración, de regularización. Vamos a encontrarlos con dos problemas. Uno, que no vamos a poder absorber tanto empleo como estábamos absorbiendo hasta ahora. Y la segunda es que sin resultados empresariales, porque baja la actividad o que mermen los resultados empresariales, poco margen nos dejan para subir más los salarios. O sea, todo viene aparejado. Yo creo que si eliminamos una serie de trabas que tiene la productividad, como son absentismo, burocracia, falta de inversión extranjera, e incluso cierta eh, atenuación en las inversiones de las empresas ya establecidas en Canarias, estamos ante una situación que no es la ideal para dar un mensaje claro de crecimiento y sostenibilidad. Pero, como bien decía José Miguel, nosotros sabemos de lo que sabemos. El resto lo tiene que poner, por un lado, el diálogo social y por otro lado, la administración pública. Y luego también cuando hablaban de construcción decían que hay como un ligero incremento, pero que todavía no estamos construyendo tanta vivienda como faltaría ante la alta demanda, ¿no? Sí. Que achacan que no se esté construyendo más vivienda. También cuando en Canarias se han cambiado leyes, se ha hecho un decreto de medidas urgentes, ¿qué es lo que está fallando para que no se esté construyendo más vivienda? La habilitación de suelo desde el punto de vista técnico, es decir, ahí los planeamientos urbanísticos municipales son los que tienen que poner sueldo, inversores hay, capacidad productiva hay, pero ahí es un tema que ha planteado el propio presidente, la burocracia a la hora de incorporar. Es decir, la normativa se ha modificado, pero la reacción del mercado ante la normativa no es inmediata. Es que no le permiten que sea inmediata. Y así todo, si hoy empezamos a poner bloques y los cimientos para construir más viviendas, hasta dentro de 3 o 5 años vas a seguir teniendo esta presión en el mercado desde el punto de vista de los precios principalmente y de la disponibilidad de inmuebles en última instancia. Sí, como bien decía José Miguel antes,
El problema de vivienda es un problema de oferta, o sea, Mm. no hay suficiente vivienda, entonces eso tensiona el precio de la compra-venta de las viviendas y el del alquiler. Entonces, obviamente, si a eso le unimos la desconfianza que hay en el propio arrendador, el dueño de los pisos, que la ley de arrendamientos urbanos nacional no permite tener una serie de garantías ante los impagos o ante la gestión de los propios contratos de alquiler, pues eso lo que hace es retraerlo y buscar otras fuentes de inversión. Como bien ha dicho el presidente, es un problema de oferta, no hay burbuja. Menos esa es la opinión personal que tengo como analista. No hay burbuja. Ya son dos personas. Lo que hay es un problema de oferta, simple y llanamente. En 2008 sí que había una burbuja porque tanto la demanda como la oferta, sobre todo la demanda, estaba disparada, pero por motivos de abaratamiento del crédito. Ahora mismo, ojalá tuviéramos esa accesibilidad. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que esté conectado en la videoconferencia? No controlo si hay alguien en pantalla que esté pidiendo la mano. Supongo. No, bien. Vale, pues muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. José Miguel. Gracias a los asistentes aquí presenciales y a las personas que nos han seguido a través de las redes y a través de la videoconferencia. Volveremos a hacer un análisis en el primer trimestre y ojalá en las previsiones que hacemos más pesimistas, pues no seamos capaces de cumplirlas y que se mejore un poquitito las previsiones. Pero realmente yo creo que tenemos que tener en cuenta que no estamos analizando el momento o empresa por empresa, sino la actividad general. Y ahí yo creo que nos hace falta esa mayor capacidad de aportar, digamos, recursos por parte de la administración pública a través de la ejecución presupuestaria en las inversiones y de una vez por todas empezar a simplificar y empezar a quitarnos cargas burocráticas a todo. Se puede hacer el mismo control sobre la iniciativa empresarial y las inversiones después de autorizarlas y no pararlas antes de que se pongan en marcha.